me permiten, puedo iniciar con la venida también de nuestra hoy conferencista magistral, la maestra Hilda Sugey López. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga. Y desde 2005 es responsable del área de grupos artísticos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde 2015 a la fecha es colaboradora como docente en la Universidad Montclair en el espacio en línea. Ella, desde el año, incluso hasta el año 2021, funge como profesora en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Ella en 2020 participa como docente en la Universidad Nacional Obrera de Guanajuato y durante 16 años es promotora del programa de radio Tiempo y Espacio Informativo Cultural transmitido por nuestro querido Radio Nicolaita. En primer semestre de 2018 fue parte de las mesas de análisis del noticiero matutino CB al Amanecer y en diferentes momentos ha impartido las materias de comunicación, comunicación oral y escrita, géneros periodísticos, comunicación política, análisis del discurso, filosofía de la comunicación, comprensión de textos de psicología, comprensión lectora, campañas de publicidad y comportamiento organizacional, análisis del discurso, comunicación, sociedad y cultura, gestión de proyectos comunicativos, investigación de mercados e investigación y plan de medios. Además de asesorar varios proyectos, ha participado en la Facultad de Psicología y en el posgrado de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, impartiendo valiosos cursos relacionados con las materias que citamos anteriormente. Nos encontramos ante una experta que ama la comunicación y que está al filo de la navaja para contar historias interesantes, incluso en un mundo que nos supera, un mundo más allá de la realidad. Bienvenida, querida maestra Sugey López. También, queremos dar la bienvenida a nuestra coordinadora, la maestra Erika García, que en el nombre de nuestro director, el maestro Moisés García Mendoza, autoriza que aparezca este espacio del programa sabatino, el coloquio Saber, Formar e Incluir. Por tanto, les damos las gracias. Cuando usted quiera, doctora. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos los que están conectados en casa. Para todos los que nos van a ver después en la grabación, pues sean bienvenidos. Esperemos que disfruten de esta charla, que si bien es breve, porque podríamos hablar muchísimo sobre esta cuestión de las leyendas, sobre esta cuestión de conocer a nuestra ciudad, donde nosotros vivimos, donde nosotros estamos, pues es interesante, es importante que pues conozcamos más sobre ella, ¿no? ¿Me pueden decir si ya se ve nuestra pantalla? Sí. Por favor. ¿Sí? Así es. Ok, muchas gracias. Ya hace unos meses estuvimos por aquí platicando sobre leyendas, hablábamos sobre ellas, compartimos un poquito algunas historias. En esa ocasión platicábamos únicamente de cosas antiguas, de leyendas situadas en tiempos donde a lo mejor nosotros ya no lo visualizamos muy, muy, muy lejano y muy, muy desconocido, ¿no? No podemos ponernos en el contexto porque sentimos que pues es algo que nunca vimos y nunca vamos a ver de nuevo. Entonces, el día de hoy vamos a abordar las leyendas de una forma un tanto distinta. Vamos a platicar 5 de estas 3 realmente suceden prácticamente en la actualidad y que pueden pasarles a cualquiera de ustedes. Entonces, vamos a comenzar este viaje. Les pido nada más que seamos abiertos, ¿no? Abiertos hacia las situaciones, que seamos abiertos hacia las historias, que estemos dispuestos a creer. Y para eso, pues, me gustaría que alguien me recuerde cómo definimos las leyendas o
¿qué son las leyendas? Las leyendas, ¿qué creemos que son las leyendas? ¿Alguien por ahí que quiera participar? Nada más uno. Maestra Sujei, quizás es lo que dicen, que dijeron, que contaron, que en algún lugar ocurrió. Pues esa es una parte, o sea, la parte interesante precisamente de las leyendas es el hecho de que son narraciones mitad verdad y mitad mentira. Por eso es poco probable que a veces sepamos cuál es la parte que no es cierta o que sea más fácil que nosotros pensemos que algo sí pasó. Cuando nos dicen que alguien se comió una manzana, se la atoró en la garganta y la despertaron con un beso, es poco probable que nosotros digamos, eso es cierto, eso pasó, ¿no? Alguien se atoró, pues ya se quedó ahí, o sea, ya se atoró la manzana y no se la sacaron rápido, ya no va a vivir más. Y esos son los cuentos son inverosímiles, no hay una realidad y nosotros podemos distinguir que es una historia linda, es algo bonito, que mira qué padre sería que las cosas fueran de esa manera, pero no lo son. Y con las leyendas hay parte de verdad. ¿Qué parte de verdad puede haber? Puede ser que la época sí existe, la época en la que está sucediendo sí existió. Las cosas del contexto histórico, económico, político, social, cultural, en la que sucedió la acción, también era real, porque hablan en la época de la colonia, bueno, la época de la colonia es verdadera, en la época de la revolución también fue cierta, en una hacienda perdida del mundo, la hacienda existe porque hemos pasado por ahí, en la carretera fulana de tal, salen los muertos y nos asustan si vamos en la noche, ¿no? Y entonces, sí pasa por ahí la gente, ¿no? Sí pasa por ahí los coches, entonces dices, ay, sí es cierto, aquí es donde dicen que espantan, ¿no? El lugar, el edificio, nosotros, seguramente en la casa de ustedes, en la Prepa 5, tienen ahí algunos fantasmas que viven y coexisten con ustedes. Entonces, quizás sí, algunos tengan las sensaciones. En el colegio de San Nicolás, ahí sí dicen definitivamente que tienen fantasmas, que en la regencia prenden las luces, que en la regencia escuchan ruidos, ¿no? Y luego dicen, es que es Hidalgo que anda por acá, paseando, haciendo cosas, escuchan que caminan por los pasillos y bueno, pues siempre ha sido escuela desde tiempos, pues así se creó para eso, entonces muchas cosas que nosotros podemos decir, aquí es donde fue y podemos constatarlo y entonces eso hace que las leyendas sí sean creíbles, que nosotros podamos decir es verdad, ¿sí? No es solamente un cuento cualquiera y además es un cuento que no nos ayuda a dormir, al contrario, nos puede dar miedo. Vamos a iniciar con la primera. La primera leyenda que vamos a escuchar es precisamente esta, que seguramente sí conocen, que se llama La mano de la reja. Y ahí pues está muy bonita la casa ahora, se ve muy, muy hermosa. Si ustedes, bueno, no sé qué edades tengan, pero los adultos que están acompañándonos ahorita recordarán que hubo mucho tiempo que esa casa, justo donde iniciaba la calzada de Guadalupe o la calzada Fray Antonio de San Miguel, estaba abandonada. Hasta que después de mucho tiempo la UNAM pues la toma, la remodela y la acondiciona como centro cultural y ya es una cosa hermosa, ¿no? La casona se remodeló y quedó hermosa, pero antes estaba toda destruida, estaba abandonada y siempre que pasabas por ahí, pues tenías una sensación de temor mayor que ahora. Ahora pasas por ahí y tú ya no sientes feo. Tú pasas por ahí y pues dices, mira qué bonito y tanta luz. Y antes era pasar por ahí y querías correr porque sentías que te jalaban por abajo. No importaba la hora en la que fueras, se sentía el frío de las ventanas de abajo como del sótano que te atravesaba. Y precisamente ahí es donde vamos a platicar de esta leyenda. Y bueno, en la época de la colonia
nosotros, que es Valladolid, era como un lugar de descanso, era el jardín de la Nueva España, era hermoso, y muchos venían o tenían sus casas de veraneo aquí, en la ciudad, ¿sí? Entonces, ahí pues había muchas casas hermosas. Hubo un caballero que venía de España y que había sido reconocido por Felipe II, por Carlos V, era muy considerado en la corte en España y pues por eso hubo mucha envidia, le empezaban a hacer cosas y él decidió mejor, mientras todavía estaba bien con todo, así con el gobierno de España, con la monarquía, pues mejor venirse a la Nueva España y ya venir a vivir aquí. Eligió Valladolid y se viene a vivir acá con su esposa, Margarita, que era su segunda esposa, y con su hija Leonor. Y entonces Margarita pues no era una persona muy amable, no era una persona muy buena y pues no quería a Leonor porque pues Margarita dicen que no era muy agraciada y que era más bien mala persona, así como déspota, grosera. Y Leonor, por otra parte, era muy bonita, modosita, hermosa, su cara linda, su boca como botón de rosa, su piel inmaculada. Entonces tenía así como que todas las características físicas para ser una belleza. Y aparte era dulce, abnegada, buena hija, y entonces tenía todo. Y doña Margarita, pues si bien don Juan, que así se llamaba el señor, tenía mucho dinero, pues doña Margarita no se preocupaba por cuidarlo, era derrochadora, y de estar ellos en la opulencia, pues empezaron como a tener menos recursos. Doña Leonor tenía que estar siempre, pues, a lo que dijera doña Margarita. Doña Margarita la traía que hiciera el aseo, que hiciera ciertas cosas. Y después de un tiempo, o sea, nunca la dejaba que se asomara a la calle, no la dejaba que saliera a pasear, la tenía como secuestrada. La maltrataba, pero era una muy buena hija y pues hacía todo lo que le decían, todo lo que le hacía caso. Y entonces, a lo único que salían era al templo. En una de esas idas al templo y a pasear, pues así iba rápido al sagrario, volvían y todo, vino un caballero desde la Ciudad de México, desde la corte del virrey, y él se llamaba Manrique, Manrique de la Serna y Frías. Y entonces en una de esas salidas que tuvo doña Leonor la vio y quedó enamoradísimo de ella, de su belleza, pero la pobre nunca salía a ninguna parte, ¿no? Y entonces él tenía que pensar, oye, ¿cómo le haré para poder verla? Además, él no podía acercarse tampoco así tan fácil a la casa ni a ningún lado porque se supone que nadie la conocía, nadie la veía. Y entonces a él se le ocurre que ella por las noches luego se asomaba por las ventanas que están abajo, que eran como del sótano, se salía y ahí como que a ver qué alcanzaba a ver, ¿no? Se asomaba de esa manera y su madrastra pues no se daba cuenta porque no salía por las ventanas grandes, sino que así nada más. Y él notó eso, así que dijo, ¿cómo le haré para acercarme? Se le ocurrió hacerse un disfraz, se consiguió un traje, bueno, un hábito, y aparte se pintó de calavera, y la gente dormía antes muy temprano, a las 7:30, ya empezaban a recogerse en su casa, tocaban las campanadas para que a las 8 de la noche ya era hora de dormir, y entonces él empezó a pasarse ahí por la calzada a las 7:30 de la noche, y la gente se asustaba porque parecía un espíritu, o sea, decían, viene un aparecido, ¿no? Porque él disfrazado de calavera y con su hábito, y la gente se escondía y corría, y ya no salía de su casa, entonces él se podía acercar para platicar ahí donde Leonor se asomaba para ver un poquito, para que le dé el aire por las ventanas del sótano. Y así pues ellos empezaron a hacerse novios, empezaron a verse todos los días. La gente ya sabía que el aparecido venía después de las 7:30 de la noche, entonces a esa hora ya no había ni un alma,
ya no podían encontrar a nadie, cuando estaban dando las campanadas ya no había gente. Y ella y él empezaron a planear cómo sería cuando pudieran estar juntos. Él decidió que mejor iba a decirle al virrey pues que le hiciera una carta para que la presentaran a don Juan y así él no pudiera negarle la mano de su hija. ¿Por qué? Porque ya le llevaba su carta y el virrey tenía la venia o tenía el permiso del virrey para desposarla. Qué mejor carta de presentación que el mismo jefe de todos aquí en el país dijera que él era una buena persona, que podía proveer de todo para su hija y que pues iba a estar bien, ¿no? Entonces, una noche, su madrastra, doña Margarita, pues dijo, a ver, esto se me hace muy sospechoso. Ella, como tenía mente criminal porque no era una buena persona, pues fue, revisó ahí en el sótano, se dio cuenta que Leonor estaba ahí platicando con el novio, echando novio, se fijó que el aparecido era el novio, ¿y qué hizo? La encerró con llave. Y ya, ella pues no se dio cuenta, se quedó ahí en el sótano y al otro día cuando quiso salir, bueno, se despide de su novio le dice que va a ir a Ciudad de México por el permiso para que ya a su regreso se puedan casar y puedan estar juntos y ella ya no tenga que estar ahí en esa casa siendo maltratada por la madrastra, ¿no? Entonces se va el novio, ella se queda ahí, se da cuenta al otro día en la mañana que no puede salir y pues empieza a golpear y nadie le ayuda, nadie le contesta. Su papá, pues como había días que no veía a su hija, otros días que sí la veía, pues no se le hizo raro que no la encontrara. Así que él dijo, bueno, pues quién sabe dónde andará, de estar dormida, de andar en sus quehaceres, a estar ocupada, haciendo cosas de muchacha de su edad, pues yo tengo que salir. Tuvo que ir a una hacienda aquí cerca, que era de ellos, para revisar algunas cosas y pues se fue y la dejó. Ella se quedó encerrada y su madrastra empezó a divulgar que la chica, que doña Leonor estaba loquita, que había perdido la razón, que por eso la había tenido que encerrar en el sótano, porque no podía estar con los otros. No le daba de comer y entonces doña Leonor sacaba su mano por la ventana para pedir algo de caridad a la gente que iba pasando, para que le dieran comida, porque pues tenía hambre, tenía sed y estaba en la oscuridad. Entonces ella estiraba su mano, sacaba su mano por ahí por la ventanita que está abajo en el sótano y a cualquier hora podían ver la mano, que era blanca, porque era muy blanca, delgada, que se estiraba para pedir comida. Así pasaron los días, porque acuérdense que antes no era como ahora, que yo voy a México y voy y vengo a lo mejor en el mismo día, rapidísimo, 4 horas o 3 horas de ida, de regreso y lo que me tarde allá, alcanzo a hacerlo perfectamente. Antes todo era en diligencia o a caballo y entonces tardaban un rato y en lo que te quedas a hacer tus cosas allá, pasa más tiempo. El papá también llegó, pues siguió sin echar de cuenta que no estaba su hija, continúa con su vida y de repente llega don Manrique con toda una comitiva así de, pues como si hubiera venido un rey, de personalidades importantes, porque él ya venía con todo y el ajuar de novia para pedir la mano de doña Eleonor. Entonces tocan, don Juan, llaman a don Juan dice, ¿qué onda, qué pasa? Y le dice, pues que viene a pedir la mano de su hija, doña Leonor, y él empieza a gritar, Leonor, Leonor, y pues en ese momento doña Margarita andaba en la iglesia, porque ustedes saben, las damas de buena cuna, siempre en la iglesia, porque era el día de Corpus Christi, entonces andaba allí en la celebración. Todos los siervos que trabajaban ahí, todos los sirvientes, decían, sabían dónde estaba Leonor, pero pues obviamente por miedo a su patrona, pues nunca la sacaron, nunca la ayudaron ni nada. Y pues le dijeron al patrón que Leonor estaba en el sótano. Van hacia el sótano corriendo todos, o sea, don Manrique, el prometido, el papá, don Juan, los sirvientes, la comitiva, pues los diferentes soldados y toda la comitiva que venía, abren la puerta del sótano y ¿qué creen que encuentran ahí?
encuentran a Leonor, pero Leonor está muerta. Murió de hambre, murió de sed, murió de frío. Y en ese momento, pues don Manrique se pone muy furioso y pide que se lleven presos a todos los sirvientes que no hicieron nada por ayudarla al padre y a la madrastra, ¿sí? Y luego toma a su novia, la visten con el ajuar que le había comprado en Ciudad de México para que se casaran y la llevan al templo de San Diego o al Sagrario de Nuestra Señora de Guadalupe, que está al final de la calzada, a colocarla en las criptas de ahí para que tuviera su eterno descanso. Dicen que a partir de ese momento podemos ver en las noches, ya cuando es tarde, por alguna de esas ventanas de abajo de esa casona, ahí, por alguna de esas ventanas del sótano, vemos una mano que sale y que pide. Sale y pide caridad para que le den algo de comer, algo de beber, para poder seguir viviendo. Y esa, pues es esta historia de la mano de la reja que se da ahí en la calzada de San Diego. Así que no se sorprendan si alguna vez en la noche estén paseando por ahí y de repente pueden ver una mano delgada que sale por abajo de las ventanas y que les pide algo o que parece que les llama. ¿Qué les parece? ¿Alguno de ustedes ya la conocía? ¿Cómo vieron el destino de la pobre? Que si estamos hablando de aquella época sería una chiquilla de unos 14 años, 15 años. Una niña prácticamente. Una niña de ahora, bueno, una niña de siempre, pero pues la vida era distinta, ¿no? ¿Qué les pareció esta historia? ¿Ya la conocían? Digo, ahorita no es no nos asusta tanto como antes, que estaba todo así abandonado. O sea, pasábamos ahí y ya sentíamos que de verdad nos jalaban. Ahorita pues está todo con luz, se ve bonito. Pero antes sí parecía que en cualquier momento salía una mano por ahí y nos apretaba, nos jalaba la pierna. Ciertamente, maestra Sujei, súper escalofriante. ¿Alguien que recuerde o que haya visto esta casa en el inicio de la calzada? Es ahí justo donde pueden tomar la combi o donde los deja la combi, dependiendo del sentido. Tal vez es como un inicio y un retorno a la vida. ¿Coincidencia? Quizá. Sí, ahí, pues ahora que es parte de la UNAM y es el centro cultural, pues hay mucha actividad, pero antes de verdad no había nada por la calzada. Se moría temprano, se podría decir, no había actividades, ahora sí, hay mucho que hacer allá. Entonces, esa es una parte importante de nuestra identidad, ¿no? También para comprendernos a nosotros está esta situación de ver los lugares que existen y que siguen de pie, ¿no? Seguramente habrá más de una historia de las personas que restauraron ese lugar. ¿Por qué? Porque muchas veces se encuentran cosas, objetos, personas, que como vamos a ver en unas historias más adelante, que tienen relación con esto precisamente. Y bueno, aquí seguramente sí conocen, es la Pila del Ángel. Tiene una historia muy linda, es una historia bonita y es una historia muy corta también. Y esta pila fue construida en el año de 1871 por el Cabildo o el Ayuntamiento de aquel entonces, de nuestra ciudad. Entonces, está situada precisamente entre las calles de García Obeso y Guerrero. Antes se le llamaba la calle del Tecolote y el Alacrán, porque acuérdense que los nombres de las calles han cambiado. Nosotros podemos ver calle del Reloj, calle del Tecolote, calle del Alacrán, calle de la lluvia, no sé, miles de cosas. Si nosotros ponemos atención en nuestro centro histórico, vamos a ver que hay muchas placas antiguas con nombres antiguos y abajo el nombre actual que se tiene en estas calles. Y entonces ahí pues era una plazuela, era un lugar de reunión también como en otros momentos, y se dice que
por ahí de esas épocas, una señora había ido a, a España a visitar a su esposo y pues se había juntado aquí en la Pila del Ángel con sus amigas para echar chisme y para platicarles cómo de hermosa era España, cómo era diferente a nuestra ciudad y en qué cosas se parecía, todas las miles de virtudes que tiene siempre otros lugares cuando los visitamos y que se nos olvida lo hermoso que puede ser el nuestro, ¿no? Y entonces iba con su hija, sus amigas también tenían sus chiquillos y empieza la niña a decirle a su mamá que tiene sed. Y su mamá le dice, espérame tantito, como todas las mamás cuando están bien a gusto platicando. Y la niña, mamá, dejó pasar un rato y otra vez, mamá, es que tengo sed, ¿no? Y la mamá, ya casi nos vamos, espérame un poquito, relájate, ¿no? Y otra vez, ¿qué sucede? Que la niña vuelve a decir, ¿sabes qué? Tengo sed, mamá, y la mamá le dice, ¿sabes qué, hija? Pues toma agua de la fuente, toma agua de la pila. Y la niña, que era pequeña, va hacia la pila, se agacha, ¿y qué es lo que sucede? Se cae a la pila. Y la mamá sigue en el chisme muy contenta y pues no se había dado cuenta que su hija se estaba ahogando ahí en la pila del ángel, bueno, que no era del ángel, en la pila, en la fuente se estaba ahogando. De repente voltea, ya no ve a su hija y se da cuenta que algo está sucediendo, se acerca hacia la pila, la niña se está ahogando, ella pide auxilio y dicen que en ese momento, precisamente antes de que la niña se ahogue, bajó un ángel, la saca del agua, se le entrega a la madre y pues ya no se murió, o sea, quedó la niña, no se ahoga, sobrevive y se dice que por esa acción de que bajó un ángel del cielo y salvó a la niña y se la dio a su mamá, pues se le llama a esta la pila del ángel. Y a partir de ahí, pues ya es que tiene un ángel en su, en el centro, porque antes pues no tenía eso, tenía una fuente cualquiera. Y a partir de esa ocasión, pues ya tiene un ángel en el medio. Entonces, se supone que nuestra ciudad fue tocada por los propios ángeles en ese punto. Quizá nosotros podríamos decir ahora que sí fue un ángel en sentido figurado quien haya salvado a la niña, ¿no? Alguien entró, la sacó y se la entregó a la mamá. Y ella dijo, eres un ángel que salvó a mi criatura, ¿no? Me has devuelto el alma al cuerpo, lo que sea. Pero, pues para la posteridad quedó que realmente, para la posteridad y para los creyentes, que realmente fue un ángel que bajó del cielo para salvar a esa criatura y entregársela a su madre. ¿Cómo ven esta historia de la pila del ángel? ¿La conocían? ¿Ubican la pila? ¿La conocen o no? Sí, es la que se encuentra sobre García Obeso, topa así como con Catedral y de ahí baja. Está el portal y luego termina el portal y es esa calle que baja. Así es. Entonces, ¿cómo ven? Tendremos que caminar un poco más nuestra preciosa ciudad y descubrir estos tesoros que usted nos muestra, maestra Sugey. Esto es muy, muy interesante la pila porque, digo, hay en cada pila, la pila del gallo tiene su leyenda, la pila de la mulata también tiene su leyenda. O sea, nosotros tenemos muchas pilas y todas tienen sus leyendas. Y muestran pues parte pues de la identidad también de la gente que hace nuestra ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente nos está mostrando lo que creían. Sí, maestra Tania. Pues no quiero dejar de pasar una cosa, maestra Sugey, y agradecerle por la charla porque está bien interesante. Sobre la pila del ángel, también hay leyendas sobre una señora que se aparece ahí barriendo todos los días. Esa sí es más moderna. Y esta que contó, pues no la había escuchado, pero está muy buena. Entonces, nada más no dejar pasar esa historia también que de a partir de la década de los 40, es toda la gente que pasa por la pila del ángel, ve a una señora barriendo, pero señora desaparece, pero siempre la ven, pero desaparece al paso del rato. Pues es todo, gracias. Gracias, maestra Tania. Pues sí, es que ahorita precisamente cuando platiquemos de estos fantasmas de la Casa de la Cultura, vamos a ver cómo hay gente que no se va y que nosotros pues a lo mejor
de momento, por ejemplo, como dice la maestra Tania, quizá no nos damos cuenta hasta que observemos bien a la señora y la ropa no es de esta época. Algunas situaciones la pueden delatar, pero de momento si pasamos rápido, a lo mejor hasta le hablamos, ¿no? Buenos días, y nos contesta, y nosotros ni en cuenta. Y eso es lo que pasa mucho en nuestra ciudad. Nuestra ciudad está cargada de personas que a veces nos acompañan y que nosotros no sabemos que están ahí. Por eso les digo que seguramente en su escuela ha de haber más de alguna persona que en las aulas y en los baños, en los jardines, en los patios los acompañan. En los baños son lugares como muy emblemáticos. Sí, maestra Tania. Maestra. No se escucha. Es un edificio original del siglo XVII, la preparatoria Melchor Ocampo, y es en términos, recuerda que el Colegio San Nicolás fue reconstruido. Entonces la preparatoria sí pasa muchas cosas, muchas cosas muy interesantes. De hecho, se narra, se dice que hay un hombre de levita que pasa por la parte de arriba, la niña de blanco que pasa por todo lo que es control escolar y los salones ahí a un lado, y también hablan sobre, pues, que se mueven cosas y jalan y llegan a acariciar el cabello. Entonces es muy usual, nada más que, como dicen los chicos, no lo perciben tan fácilmente, pero sí ya estando ahí, yo tantos años tengo ahí, ya lo he percibido, ya me he dado cuenta. No he visto nada, pero sí lo percibo. Sería todo nada otra vez. Muchas gracias, maestra. Pues sí, no todos son tan sensibles, y lo que es más impactante con estas situaciones es cuando alguien ve y los demás no ven. Que de eso vamos a hablar en la última historia, y cómo es así, terrible, ¿no? En esta parte de los fantasmas de la Casa de la Cultura, si se acuerdan, nuestra última historia de la vez anterior precisamente se llevó a cabo ahí en la Casa de la Cultura, en el convento, que era el convento de los Carmelitas Descalzos. Después de mucho tiempo, acuérdense que este recinto de verdad ha albergado muchísimas cosas, o sea, fue cárcel, fue convento, fue central camionera, y pues es un lugar donde se hacen representaciones, se hacen eventos culturales con frecuencia, y precisamente esto que les voy a narrar lo platican un grupo de actores. Yo conozco al maestro Ricardo que platica esta historia de los fantasmas de la Casa de la Cultura, porque pues él precisamente habla pues que antes hacían recorridos y hacían representación de leyendas ahí dentro de la Casa de la Cultura, y entonces pues todos los actores ya sabían lo que les tocaba hacer en sus recorridos, y pues sabían que pasaban por las diferentes áreas, el ambulatorio, el auditorio Luis Sagún, que son así capillas, etcétera, porque si alguno de ustedes conoce la Casa de la Cultura, sabrá que, bueno, las celdas ahora son áreas de talleres, que hay lugares más grandes como donde estaba el comedor, que el refectorio, etcétera, y que pues ahí hay ahora pues auditorios y diferentes salones de usos múltiples. Y entonces pues dice que pues ellos todos disfrazados, ¿no? de frailes o de personas de la época de la colonia, dependiendo de cómo se requiriera la historia que fueran a contar, pues ellos iban como en procesión, les tocaba ir a 3, y de repente pues se dan cuenta que había alguien atrás de los 3, o sea que todavía seguía alguien después del último que no debería de estar ahí. Y entonces había gente ahí viendo, y pues ellos no sabían, las personas estaban ajenas, y pues de repente se separan todos porque sintieron como esa presencia, y ven que va un fraile, el último fraile, iba completamente tapado con sus manos así en forma de, como de reflexión, y iba caminando despacio, 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 hasta que atraviesa una pared. Los que estaban ahí todos se dieron cuenta que lo siguió hasta el auditorio Luis Sagún. Cuando vayan a visitar pueden decir, ¿conoces el auditorio Luis Sagún? Está en el segundo piso. Y atravesó la pared. Entonces todos pues se dieron cuenta que no era alguien de ellos, y no era nadie de los que estaban de asistentes, y empezaron a tener miedo. Pero pues bueno, siguieron con sus cosas porque el show debe continuar, y otro día se dieron cuenta, estaban ellos dando su evento, cuando de repente sale un espíritu de las paredes, ¿sí?
y se le acerca a un fraile que estaba parado hacia atrás viendo la representación de lo que estaban haciendo. Y es cuando se dieron cuenta que entonces no era otra persona, no era nadie más ahí, sino que había estas entes que estaban ahí en ese lugar coexistiendo. Y luego, pues también siempre es recurrente que ven a frailes que se juntan en las representaciones, es decir, que si son un grupo de personas, o sea, son un grupo de ellos haciendo o representando frailes, de repente los cuentan y resulta que hay uno de más de los que ellos somos 5 y de repente hay 6 personas en lugar de 5. Y es cuando se dan cuenta que ese es un fantasma, que no es alguien, que es real. Y el asunto es que tienen que aguantar y seguir, y a veces la gente asistente lo nota y a veces ni siquiera se dan cuenta porque pues piensan que son parte de lo mismo. Hubo otra ocasión también ahí en la Casa de la Cultura, cuando en la representación había un niño que jugaba con todas las personas, se les acercaba, las personas pues pequeñito, como de 3, 4 años, cuando a todos nos dan ternura a los niños a esa edad, lo abrazaban, jugaban con él, le hacían como que lo consentían, y de repente se echó a correr, y cuando lo buscaron resultó que no era de nadie, y que sobre todo no era de ellos, porque el niño venía con ropa antigua. Y pues la gente casi se desmaya, porque pues resulta que el niño con el que estaban, que pensaban que era un actorcito, un actor bebé, pues no era nadie. Ahí en la Casa de la Cultura, si luego se meten a páginas de cosas paranormales y todo, van a poder encontrar fotos, porque muchos turistas se hacen fotos ahí y siempre salen por ahí entidades paranormales. En los baños, la Casa de la Cultura tiene sus baños, es entrando, atraviesan el patio, que es grande, luego sigue donde está un foro que se llama La Capilla, y luego topan donde está el Museo de las Máscaras, y a la izquierda están los baños. Los baños es un lugar donde hay mucha presencia. Yo hice mi servicio social en la Casa de la Cultura, y ahí en los baños se siente mucho frío, se siente mucho como que alguien siempre estuviera cuando pasas por ahí. Entonces, en la Casa de la Cultura hay muchas almas que no han descansado. También dicen que en las criptas están en el patio del Quijote para abajo. Luego escuchan una voz de algún niño que grita: ¿qué estoy haciendo aquí? Que lo saquen, que no quiere estar. Y entonces imagínense, tú estás esperando la combi a las 9:30 de la noche, 10, y empiezas a escuchar que alguien dice que no quiere estar ahí, ¿no? Que qué está haciendo. También hay una mujer que grita que no la lastimen, que si le hacen algo los va a matar, que les va a hacer daño, y entonces pues es una mujer que está como enojada. Y hay otra historia de uno que fue director de la Casa de la Cultura, que dicen que estaba un día trabajando hasta tarde, porque estos que trabajan hasta tarde siempre sufren, y de repente escuchó que tocaban un violín, o sea, escuchaba música, y pues la curiosidad dijo: ¿dónde? Pues ¿quién está? Si se supone que ya no hay nadie, o al menos no hay nadie de los talleres, o sea, si estamos todos acá haciendo trabajo. Y fue a hacer, pues curioso, bajó, el sonido lo llevaba hacia las criptas, le dijo al velador: oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y él le dijo: no haga caso, o sea, es el fantasma, que es el amigo de aquí, que vive en este lugar, no le haga caso, ahorita se va, se calla y se va. Y entonces él siguió el sonido, bajó a las criptas, bajó solo, y de repente dejó de escuchar el violín, pero sintió la respiración en su oído, atrás de su oído, así como cuando alguien te hace, y tú sientes, ¿sí?, que pues había alguien contigo, pero no había nadie. Y entonces pues que se echó a correr, sale de las criptas, se echa a correr,
y pues se va. A partir de ahí ya nunca más se quedó a trabajar más tarde de la hora y escuchara lo que escuchara, jamás volvió tampoco a seguir sonidos que no conociera. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven estos fantasmas que en la Casa de la Cultura deambulan todos los días, noche y día, de diferentes épocas, de diferentes momentos? Porque imagínense, si pasó por tanto, fue convento, fue cárcel, fue central camionera, fue hotel, entonces ha tenido mucho, bueno, y ahora es lugar de talleres, o sea, escuela prácticamente, pues muchas personas han pasado por su espacio. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta historia de la Casa de la Cultura? Corta el aliento. Se asusta sentir, y así como bien dice la maestra Tania, pues si son edificios antiguos, seguramente ahí en su escuela también va a haber todo esto, que uno solo es, siempre dice, ay, ojalá yo viera, ojalá sintiera, pero cuando te toca ya no quiere ser ojalá. Entonces es difícil. Así que mejor hay que quedarnos como estamos, porque sentir, yo creo, esa presión de saber que hay algo más debe de ser terrible. Mejor estudiamos la historia. Mejor que se quede pues en puro cuento, ¿sí? Y vamos con la siguiente, que es El abrazo de la muerte. Esta es mucho más contemporánea y precisamente sucede. Es más, no pongamos ni siquiera una época, pueden ser los 80s, pueden ser los 90s, pueden ser los 2000s, ¿sí? Es algo más contemporáneo y precisamente platica sobre unos amigos que les gusta la pachanga, les gusta la fiesta y pues salen de un bar, como hay muchísimos en nuestra ciudad, algún bar que estaba aquí cerca del centro, salen y dicen, bueno, yo quiero seguir la pachanga, ¿no? Y dice otro, pues yo también, y los demás dicen, no, yo ya no, ya me voy a mi casa, mañana tengo que ir a trabajar y entonces yo ya no sigo. Y dice otro, bueno, yo sí, yo también, pero no traigo dinero, yo ya me gasté lo último en esto que nos tomamos aquí en este lugar, entonces pues yo tampoco traigo, pero ¿qué te parece si nos vamos hacia Carrillo? Y yo tengo unos amigos por ahí que nos pueden fiar algo, aunque sea una charanda, alguna cosita pues para seguirla, algo económico que nos puedan fiar. Y le dice otro, ¿no? Digamos, Juan le dice, yo tengo unos amigos que nos pueden fiar, y Pedro le dice, mejor lo hacemos a mi manera. ¿Qué te parece si nos vamos hacia el río y esperamos ahí a alguien que podamos asaltar y que pues así ya no tenemos que deberle a nadie dinero, ya no le vamos a pedir fiado, sino que pues nos vamos a quedar con el dinero fácil y podemos comprar lo que nosotros queremos? Y el otro le dice, pues vámonos. Y siguieron, pasaron Carrillo, se van hacia el río, todos nosotros conocemos bien el río, hemos pasado por ahí, entonces pudieron estar ahí en el río con García Obeso, en el río con Morelos, en el río con la Calzada Juárez, en cualquier puentecito donde hay esta posibilidad, ahí ellos van y se quedaron esperando, ¿no? Después de rato, ya como a las 11:30 de la noche, 11:40, empiezan a decir, bueno, pues como que no viene nadie que ir a pasar, y de repente ven a lo lejos a alguien solo que viene caminando despacio. Y dicen, de aquí soy, o sea, vamos a esperar a que se acerque más y nos le vamos a echar encima para, pues, asaltarlo, ¿no? Y entonces, ya el individuo pobre se acerca y de repente ya empiezan a dirigirse ellos hacia él, cuando se le acercan y le dicen, buenas noches, dame todo lo que tienes, o lo que diría cualquier persona que va a asaltar, ¿no? Y en eso levanta la cara la otra persona y resulta que es una cara descarnada, con los gusanos saliéndose de los ojos, de la boca, de los oídos, la carne putrefacta desgajándose así de su rostro, de sus manos huesudas, etcétera, o sea, todo un espectáculo. Y pues el otro se le cae hasta la navaja, ¿no? ¿Por qué? Porque él quería atacar al otro individuo y pues se queda como petrificado, pero empieza como a forcejear, y el amigo
Juan pues les echa a correr, o sea, lo ve y se echa a correr y lo abandona a su suerte. Y le dice, Pedro, ¿qué quieres de mí? O sea, yo no te hago nada, ya vete, no, tú suéltame, déjame ir. Y él le dice, ¿te acuerdas que hace un tiempo nos venimos juntos para asaltar a una persona? La asaltamos, tenía mucho dinero, ¿sí? Le dimos de navajazos, tenía mucho dinero, y cuando tú viste que era mucho, ya no quisiste compartirlo conmigo y me mataste también, o sea, me apuñalaste y me lanzaste al río, ¿sí? Te he estado esperando a partir de ese momento todas las noches para ver en qué momento regresabas y poderte hacer pagar por haberme matado. Después de todo eso le dice, por tu ambición, yo perdí mi vida y por tu ambición vas a perder la tuya. Y lo abraza, lo aprieta y se avienta al río con él. Y a partir de ese momento nadie más supo de este asaltante, que era Pedro. Su otro amigo pues desapareció entre las calles, asustado cuando vio al aparecido. Y esta historia fue vista por una persona desde la ventana de su casa, que escuchó como todo el relajo, y él pues se asomó porque no es nada chismoso, y fue que vio todo eso. Y dicen que hay noches donde se vuelven a encontrar y se representa de nuevo todo hasta que cae al río de nuevo y se pierden entre las aguas del río chiquito. Y que hay que tener cuidado porque si quieres hacer cosas malas, puede que se te aparezca y te lleve con un abrazo a que lo acompañes porque le dañará a otros. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo lo sienten? También es un abrazo de escalofrío. Sí, y es una realidad, es algo muy cercano que podemos percibir, ¿no? O podemos ver en cada esquina del río, ¿no? Imagínense asomarte en la casa, porque escuchas ruido, te asomas y ves este espectáculo, ¿no? Donde dos personas están luchando y de repente ves uno que es completamente no de este mundo, ¿no? Pero eso también nos habla de las acciones. ¿Mande? Deja sin aliento, como Sí. para salir corriendo o portarse bien. Sí, es complicado, que es precisamente esta parte de las leyendas, ¿no? Pues quizá querían que ahí dijeras, bueno, no voy a hacer cosas malas, no voy a andar ebrio en las madrugadas, porque luego aparte cuando uno es ebrio, pues luego no le creen. Es que yo vi esto y no te creen, y tú sabes que es verdad, ¿no? Entonces es terrible. Y ya para terminar las narraciones del día de hoy, vamos a hablar de los fantasmas de la iglesia de las Capuchinas. Esta narración está en este libro que se llama Sombras y Susurros. Son narraciones hechas por arqueólogos y antropólogos que precisamente han sentido presencias en sitios donde tuvieron que hacer trabajos de remodelación o rehabilitación de inmuebles. Esta historia sucedió en 1995 y precisamente el arqueólogo Joel Santos, quien la narra, pues habla sobre cómo él fue invitado por otro arqueólogo a que colaborara aquí en la iglesia de Capuchinas haciendo todo el dibujo de la remodelación de la iglesia que iban a realizar. Capuchinas, para los que no ubican, está en nuestra ciudad, cerca de la avenida Lázaro Cárdenas. Es donde ahorita hay un registro civil muy grande, ahí en el convento, lo que era el convento es el registro civil. Las monjas capuchinas clarisas estuvieron aquí, era un convento de mujeres. Fue construido de 1680 a 1737, fue que se construyó este inmueble, y precisamente pues a él lo llamaron para que pudiera ser
como los dibujos de cómo debería de quedar la remodelación, y resulta que, pues, cuando los solicitan para remodelar, dice el coordinador de todo el equipo, pues que ellos prefieren quedarse a dormir ahí. Y que eso pues siempre les beneficia porque les ayuda a no pagar hospedaje, es más económico, así que solo querían 4 catres para estar ahí, que les dieran mesas de respirador y todo para poder trabajar en el inmueble, dormir, comer, vivir, bañarse y estar ahí en el inmueble para ser muy felices y para conectarse con todo el entorno. Y entonces, pues, él viene de Ciudad de México, se vino en tren todavía en aquel entonces, llega muy emocionado porque no conocía Morelia y porque ya le habían hablado de la diversidad gastronómica que tenemos y estaba emocionado por probar toda esta comida. Y también, pues, como todos los historiadores y arqueólogos, pues lugares y antropólogos, pues lugares con mucha historia, muy antiguos, pues siempre son llamativos. Y entonces llegaron, revisaron los retablos, ellos estaban hospedados prácticamente en el área del coro, allá tenían todos sus catres, tenían que subir las escaleritas y tenían todo y podían observar el lugar. Y entonces él dice, pues que luego se quedaba y se ponía a dibujar y no entendía por qué se le quedaban viendo y luego se retiraban. Él sentía como raro, pero pues no entendía por qué. Los otros compañeros que estaban ahí en la excavación, se podría decir, pues en el área de arreglar, pues lo veían como con chiste y él decía, bueno, ¿por qué se burlan de mí? ¿Qué está pasando? Y no entendía. Hasta que un día alguien le dice, oye, ¿no ves? Estaban hablando de otra cosa y le dice, ¿no ves a la persona que está ahí? Junto al retablo que está ahí, y dice él, no. Y entonces el otro que los vio, pues se enoja y se sale, ¿no? Porque los demás no lo veían y el otro dice, es que hay una persona enfrente de nosotros y se metió por la pared, o sea, no la viste, no te diste cuenta que estaba ahí, no, nada. Y entonces se fue enojado, ¿no? Y entonces empiezan a decir que todos, salvo uno de las personas, eran 4 personas que estaban ahí trabajando, que se quedaban a dormir porque había otros que solo iban y que eran de aquí, que solo iban, trabajaban y se retiraban, pero ellos que quedaban a pernoctar y todo, dice que luego estaban dormidos y sentían cómo los observaban, sentían cómo los tocaban, o sea, cómo sentían que les acariciaban la piel, que les pasaban por los brazos y las piernas, que les acariciaban la cara, y que todos, salvo uno que tenía el sueño muy pesado, nunca se despertaba ni siquiera porque sentía la respiración, como cuando alguien te abraza, que estás acostado y te abrazan, nadie más sentía. Y dicen que veían personas principalmente en el altar del templo y en el coro, o sea, donde estaban ellos. Era donde más gente veían cuando estaban trabajando, personas de diferentes edades, personas de diferentes géneros, personas de diferentes épocas que los observaban y que los seguían en todas sus acciones. Y les extrañaba pues que solamente uno de ellos nunca sentía nada. Y bueno, a veces se salían ellos nada más al patio con la finalidad de poder como entablar una conversación con los aparecidos, pero siempre tuvieron como miedo de conectarse más con ellos. Y dice que ya como que aprendieron a coexistir con los aparecidos y que después de un tiempo pues vino otro compañero de ellos que más bien había sido como su maestro y que vivía en Guadalajara, y entonces vino para acá y pues lo invitaron a quedarse porque pues no tenían hospedaje, no tenían hoteles, se quedaban ahí. Y él dicen que pues estaban todos angustiados, ¿no? De que si los ves, si los sientes, y el otro así no dijo nada, les dijo que se fueran a dormir, se quedó sentado en una mesa que tenían, pero se sentó ahí viendo hacia donde estaban las personas que todos ellos veían, y no dijo nada todo el tiempo, que al otro día despertaron y se dieron cuenta que él estaba en la misma posición,
en silencio, observando nada más, y que después de un rato nada más les dijo, ya no se preocupen, ya nadie los va a molestar, ya se fueron, ya partieron, y que a partir de ese momento dejaron de haber ruidos, dejaron de haber movimientos de cosas, dejaron de haber toques indeseados, dejaron de sentir presencias y de aparecerse personas. Que él estaba tranquilo, él estaba contento porque no le gustaba esa sensación, pero que había otro compañero que estaba muy furioso y que le dijo, ya ves, ¿por qué lo invitaste? O sea, si no lo hubieras invitado, a lo mejor ya hubiéramos podido conectar con ellos, pero la realidad es que ninguno se animó a conectar con ellos y el único que conectó fue el que los pudo mandar a su casa a descansar. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta historia? Y esto sobre todo para ellos es difícil porque ellos son científicos, pues son estudiosos, son arqueólogos y ver el choque de la razón con lo que estaban viendo era duro para ellos. Pero también interesante porque su propia naturaleza de investigadora, pues quería saber más, querían ver qué más puede ser, ¿no? Pero también como que los traumas al grado de no querer hablar de eso. Tenían años que no hablaban de eso hasta que escribieron la historia el año pasado para este texto. ¿Por qué? Porque también son cosas que no quieres decir porque qué tal si los llamas y al rato cómo te deshaces de ellos, ¿no? Porque bien dicen que a veces los espíritus se te pueden pegar. Están en un lugar, pero te los traes a tu casa. Y entonces habría que ver si nos gustaría tener a un huésped no deseado, ¿no? Y luego sin saber cómo invitarlo a que abandone el espacio, pues es todavía peor. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan paseado un buen rato acá por nuestra ciudad, que hayan visto pues que somos más de lo que podemos observar a simple vista de lo que somos actualmente. Muchísimas gracias. Todo esto forma parte también de nuestra identidad, forma parte de nuestro ser y nos ayuda a comprender cómo funciona o cómo funcionaban las cuestiones sociales en diferentes épocas. Muchísimas gracias y gracias por la invitación, como siempre, por sus consideraciones para compartir con ustedes. ¿Alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, sugerencia, que brevemente nos dijese si ha podido percibir algo? Todos son suertudos por lo visto. Que no les ha tocado, qué bueno. Ya veremos para el día 2 de noviembre. A ver, Jorge Alejandro, dinos. Tengo una duda yo con todas estas leyendas. ¿Hay alguna que pueda llegar a ser demostrada que sí, en verdad, puede llegar a pasar? O sea, ¿nos pueden hacer algo los aparecidos? Mira, en cuestión de la Casa de la Cultura, si te metes, hay programas paranormales que sí han registrado con hechos científicos, o sea, con aparatos y toda esa tecnología que tienen, la alta presencia sobrenatural que existe en este recinto. En esta parte también hay muchas imágenes que puedes encontrar luego en línea de fantasmas que han sido captados. Por ejemplo, de este tipo de imágenes también hay varias de la biblioteca pública que está enfrente de su escuela, de imágenes de fantasmas que están ahí. Entonces sí hay vestigios, pero pues muchas veces nosotros decimos no nos convence. La única manera de que realmente nos convenza tristemente es que nos suceda. O sea, que nos convenza al 100 es que nos pase, porque decimos sí es cierto. Sí, yo, por ejemplo, puedo decirles que cuando hice mi servicio en la Casa de la Cultura, sí se siente un ambiente diferente cuando uno está ahí. Sí es más frío, sí sientes como que hay más personas, aunque no las ves. Y los pasillos son tétricos cuando están solos. Y si vas en la noche es todavía peor, porque que no haya nadie, nada más de a lo mejor es tu subconsciente que te traiciona de, ay, nada más de pensar esto y empiezas a imaginarte cosas y ya no sabes qué es real y qué te estás imaginando tú. Yo recuerdo mucho cuando estaba en la prepa, nosotros hicimos Hamlet de William Shakespeare y era un video. Tuvieron a bien a facilitarnos la Facultad de Derecho
un fin de semana para grabar ahí, porque como pues tenía cantera y todo, y pudimos hacer el sepulcro. En su primer patio tenían un espacio que ya tiene decoración, pero antes era todo de cantera, donde podíamos meter a alguien como si fuera un sepulcro, así perfecto, todo quedaba. Y yo me acuerdo muy bien que cuando se apagaba la luz de un salón donde teníamos nuestras cosas, se veía una sombra parada ahí, y la prendías y ya no se veía nada, y la apagabas y se veía una sombra, y cuando pasabas ahí por la puerta se sentía frío, 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 frío. En la Facultad de Derecho, que también pues pasó por muchas cosas, o sea, fue también cárcel, fue escuela, fue todo. Entonces también tiene sus que veres, ¿no? Y bueno, fue convento, ¿no? Ahí al ladito. Entonces, yo te podría decir que así con eso era suficiente, yo no quisiera más cerca, pero yo lo vi, o sea, y de verdad le prendías y no se veía nada, le apagabas, y otros podían pasar y no sentían nada, y otros pasaban y sentían así como que, ay. Entonces, a veces nos es suficiente ver programas que abordan esto, paranormales, y eso nos ayuda a creer. Estos son sucesos sin explicación, precisamente. Y cuando se trata de leyendas, pues está la parte de qué puedo creer, que mucho de esto quizás solo sea un cuento, mucho de esto quizás solo sean percepciones personales, ¿no? Que alguien dijo, como les comentaba de la pila, ¿no? Quizás su mamá, cuando, pues quien lo rescató al niño, pues sí fue un ángel para ella, porque le rescató a la niña, ¿no? Y dijo, eres un ángel, no, quizá no era literalmente un ángel, pero pues las historias, la gente lo convirtió en un ángel verdadero, y tiene más impacto que sea un ángel verdadero que sea una persona. O sea, también tiene que ver eso. Pues, maestra Sujei, queremos darle las gracias en nombre de la Preparatoria Melchor Ocampo por haber formado parte de este coloquio maravilloso, Formar e Incluir. Y aquí la coordinadora maestra Erika García quiere darle unas palabras. Gracias. Muchísimas gracias, nada más, eso es lo único también que les quería comentar, y qué padre, la verdad es que yo creo que toda esta información, hay muchas cosas que yo no sabía y me parece bien interesante, me quedé así como con mucha curiosidad de algunas cosas, y pues también que tengan pues un bonito fin de semana todos, y pues gracias por estar aquí, maestra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que lo hayan disfrutado, que se la pasen bien en su fin de semana, que se preparen con todo para la próxima semana, y esperamos coincidir de nuevo en otra ocasión. Muchas gracias. Muy pronto, muy feliz día para toda nuestra comunidad universitaria, primarias, secundarias. Gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego.